Un cordial saludo para todos. Vamos a calcular la mediana para datos agrupados. En este caso tenemos el ejemplo que dice: los ingresos en una semana en millones de pesos de una muestra de tabernas se presentan en la siguiente tabla. Calcular la mediana e interpretar. Entonces tenemos aquí la tabla con las clases y la frecuencia absoluta. Para calcular la mediana necesitamos la frecuencia absoluta acumulada y el número de datos. Entonces recordemos que el número de datos es la sumatoria de todos estos valores, que lo podemos calcular teniendo en cuenta la autosuma. Son 120 datos. Para la frecuencia absoluta, el primer valor es el mismo de la frecuencia absoluta. Para la frecuencia absoluta acumulada, entonces este valor de aquí es el mismo, ese 6. Para el siguiente valor debemos sumar 6 más 11. Entonces aquí será igual a este 6 más este 11. Y aquí podemos alar para todas las clases. Listo, aquí al final de la frecuencia absoluta acumulada tenemos el número total de datos. Lo primero que debemos hacer es hacer la división del número de datos entre 2. En este caso son 120 datos. Entonces 120 datos entre 2 me da 60. Si ese valor de n medios, ¿sí?, al dividir el número de datos entre 2 coincide exactamente con un valor de la frecuencia absoluta acumulada, entonces en este caso coincide con ese 60. Entonces lo que hacemos, la mediana está en el límite superior de esa clase. Entonces recuerden, este 2,5 es el límite inferior y este 2,8 es el límite superior. Entonces decimos que la mediana en este caso es el 2,8. No tenemos que hacer más cálculos, sino que elegir el 2,8, es este valor. Entonces, para interpretar esto podemos decir que los ingresos en la semana de las tabernas, la mitad fueron inferiores a 2,8, ¿sí? O podemos decir también que la mitad de los ingresos de las tabernas fueron superiores a 2,8. Entonces este es un caso especial donde el número de datos dividido entre 2 coincide exactamente con un valor de la frecuencia absoluta acumulada. Ahora haremos el otro caso donde no coincide con ningún valor de la frecuencia absoluta acumulada.